¿Qué tal, amigos? Mucho gusto de saludarles. Gaby Prefumo. Fíjate que hoy vamos a hablar de un programa como de ciencia ficción. ¿Qué te parece? Me parece espectacular, Luis. No sé vos, pero yo ya esperaba que a esta altura pudiéramos estar volando en autos. Imagínate, yo les pongo como si estuviéramos en el siglo XVII, con los filósofos, los pensadores de aquella época. ¿Y qué dirían? En el siglo XXI, después del siglo XX, el hombre ya podrá volar, podrá ir a los planetas, podrá vivir más de 100 años, tendrá mejores condiciones de vida, alguien le ayudará a hacer las cosas, máquinas trabajando para él. Y también otras máquinas que le hagan pensar de otra manera. Pues esta ciencia ficción posiblemente ya está con la inteligencia artificial y la era digital. Gaby, ¿nos presentas por favor a nuestros extraordinarios invitados el día de hoy? Hoy no tenemos a nuestros filósofos de aquel entonces, pero tenemos dos expertos para que nos contesten muchas preguntas, Luis, que tenemos para tratar de esclarecer un poco este tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Nos acompaña hoy Luis González, mexicano y canadiense, CEO y director general de la compañía de inteligencia artificial Element AI Asia Pacífico, con amplia experiencia en software y transformación digital. Inició Element AI Asia en el año 2018 con base en Singapur. A su apertura asistió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al ser una coinversión con el gobierno por considerar a Element AI una empresa estratégica canadiense. Su negocio se ha expandido rápidamente hacia Corea, Japón e India. Previo, Luis González ha desarrollado proyectos con decenas de clientes en Asia Pacífico, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Medio Oriente. Fue vicepresidente de proyectos digitales en General Electric Digital y vicepresidente ejecutivo de GE Power Digital, consultor en empresas internacionales como Accenture, Deloitte y la alemana Enterprise SAP. Múltiples diplomas de posgrados, entre ellos destacado en el MIT, así como estudios superiores en la Universidad de Victoria, Canadá, y la Universidad de China de Hong Kong sobre comercio internacional y ciencias de la computación. Y nos acompaña también el señor Cristian Clapes. Él es mexicano y francés, cofundador y CEO de Inteligencia México, posee una maestría en negocios internacionales en Francia, en Burdeos, con más de 20 años de experiencia. Ha ocupado diferentes cargos directivos en empresas internacionales. Desde hace más de 2 años creó y lidera Inteligencia México, comunidad enfocada a acelerar la adopción de las tecnologías emergentes como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data o blockchain por parte de las empresas mexicanas con la intención de impulsar su transformación digital. Bienvenidos a los dos a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Pues bienvenidos y qué gusto. Luis, ¿qué es la inteligencia artificial? La forma más fácil de entender la inteligencia artificial es la forma que tenemos a través del software de replicar actividades que tradicionalmente solo podían hacer los humanos. Actividades de razonamiento, inferencias, decisiones, percepciones e incluso interpretaciones. Esto es básicamente modelos matemáticos, no dejan de ser modelos simplemente matemáticos aplicados para el manejo finalmente de herramientas cognitivas, herramientas que nos ayudan a pensar de forma artificial. O sea, ¿piensan? A ver, una cosa que es muy importante entender es que aprenden pero no saben pensar. La diferencia es, los humanos tenemos esta tendencia de querer siempre representar una entidad, una existencia a través del pensamiento. Pienso, por lo tanto existo. La verdad de las cosas es que estos sistemas no existen, no tienen una existencia, una conciencia de existencia como tal. Sin embargo, tienen una capacidad de aprendizaje. Esto quiere decir, tienen la habilidad de entender modelos, entender inferencias a partir de los datos y de cómo se les entrena, de una forma obviamente artificial. Pero no es que tengan una existencia, no es que tengan un racionamiento propio. Tienen un entrenamiento que se les da y ese entrenamiento hace que ellos ejecuten una tarea, como cualquier programa que hemos creado desde los años 50.
Cristian, a ti te corresponde promoverlo. ¿Cómo lo explicas tú? Buena pregunta. Pues sí, yo lo pregunto como que es un sistema que piensa como los humanos y definitivamente es un sistema donde todavía estamos muy lejos de lo que podemos imaginar, ¿no? Asimilamos mucho la inteligencia artificial a una imagen de un robot, ¿no? O de una cabeza de robot con un cerebro adentro, ¿no? Efectivamente es lo que queremos que sea un sistema que piense como los humanos, que automatizan finalmente actividades, ¿no? En la toma de decisiones, en la resolución de problemas y en el aprendizaje. Entonces, finalmente, yo lo que trato de decirles, porque hay grandes mitos todavía detrás de esto y grandes temores, ¿no? La gente tiene mucho miedo sobre esta palabra, ¿no? Esta palabra a veces es sinónima pues, reemplazo de mi actividad laboral y que mañana un robot tomará mi lugar. Entonces, todavía estamos muy lejos. Sí existe efectivamente sistemas que están automatizando y para esto están hechos, ¿no? Para repetir tareas, ¿cómo se dice? Monótonas, ¿no? Para que finalmente el humano que finalmente todavía, según yo, está más avanzado, ¿no? En cuestión de poder manejar varias actividades al mismo tiempo. Una inteligencia artificial todavía está limitada en repetir una actividad, una sola actividad, ¿no? Creo que todavía estamos lejos de poder darle una multitask, como le dicen, a una máquina, ¿no? Entonces ahí está un poco la diferencia y queremos entonces aprovechar al humano para tareas un poquito más de valor agregado, ¿no? De analíticos de los resultados, ¿no? Que una inteligencia artificial te puede ir dando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si mi definición fue exacta, pero trato de tranquilizar a la gente, sobre todo sobre el temor que pueden tener. Gaby. Mi trabajo es asustarlos más, pero yo dejo que gente Exacto. como él lo tranquilice. Gaby. ¿Cómo consideran ustedes que la inteligencia artificial impacta e impactará también en el futuro en la vida de las organizaciones, en nuestras casas, en los espacios públicos, en la medicina, en la vida diaria del ser humano? ¿Esto va a transformar por completo la vida de las personas? ¿Qué opinan, Luis? Bueno, a ver, sin tener 3 horas para hablar del tema, por definición sí, es un renacimiento digital entero. Estamos viviendo una transformación en el mundo que tradicionalmente lo hubiéramos visto en un periodo de 50, 100 años, y eso va a suceder en un periodo de 5. La forma más bien de entender qué tan profundo va a ser el cambio es por entender un poco más la tecnología y sus capacidades. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la tecnología se amolda al humano. Nosotros hemos aprendido a moldarnos a la tecnología. Hemos creado coches y transformado nuestro ambiente para poder tener agricultura, tener transportación, tener todo tipo de educación que es basado en la tecnología que nosotros desarrollamos. Entonces los humanos estamos acostumbrados a acoplarnos a la tecnología. La capacidad de sobrevivir depende mucho de cómo nos acoplamos a ella. Esta es una tecnología que por primera vez en la historia de la humanidad se acopla al humano. Y esto creará modelos que no existen hoy, harán obsoletos muchos modelos que hoy creemos eficientes, transformará la responsabilidad de las decisiones de las personas. Y en mi manera de verlo es como una revolución industrial. Y no nada más será industrial. En mi particular punto de vista, esta es una revolución humana. Es un nuevo cambio de entender la humanidad y sus capacidades, las apenas estamos empezando a entender desde el punto de vista de investigación. Luis, ¿podríamos citar ejemplos así coloquiales que la gente lo pueda entender más fácilmente? Okay. Hablemos tal vez de un tema que todo el mundo entiende y que es fácil de internalizar, que vendría siendo la medicina. Okay. La medicina del día de hoy es reactiva, es correctiva. Vas y cuando te sientes mal, vas al doctor. Y tú dependes muchísimo de la interacción humana, porque en eso confías, lo que te dice el doctor. Y el doctor no explica sus decisiones. El doctor no tiene la responsabilidad de decir el por qué te dio un diagnóstico, por qué te dio una modo de cura.
la transformación fundamental en el tema de medicina va a ser que ya no vamos a depender de doctores. De hecho, el 95% de los tratamientos en el mundo ya no tendrán que ser basados en un dictamen humano. Van a ser mucho más explicables, van a ser mucho más proactivos. Tú vas a poder hacerte un diagnóstico todas las mañanas sobre qué está pasando en tu cuerpo y obtener recomendaciones reales, sin tendencias, sin valores humanos y con una explicación matemática y de datos, no nada más explicación basada en experiencias o tendencias. Y esto va a transformar por completo la manera en que tenemos el mantenimiento preventivo de los humanos. Esto incluso va a denigrar en investigaciones no humanas. Ya estamos llegando al punto donde podemos predecir proteínas a través de modelos de aprendizaje profundo, que esto no existía antes y que ya no dependes de los investigadores para avanzar la ciencia. Entonces, es muy transformador. En cuanto a banca, hemos dependido muchísimo de la estructura de las ciudades o de los países para defender cómo funciona un sistema económico sostenible. Conforme la inteligencia artificial ha avanzado y los modelos como blockchain se han vuelto mucho mejor en su criptología, esto lo que va a denigrar eventualmente es que pueda haber monedas no dictaminadas por un país. Y ya existen, Bitcoin, Ufera, Facebook tiene una moneda, y eventualmente va a haber monedas de grupos de influencia, como industrias, como en este caso podría ser Amazon, que te dé una moneda, que tenga un poder de llegar a la humanidad mucho más alto, sin depender de la estabilidad económica de un país. Esto eventualmente trae una transformación muy fuerte en el área de fintech, porque ya la forma de establecer un valor económico ya no está basado en dónde vives. E incluso tu capacidad de crecer como un emprendedor, ya no existe el mercado local, son mercados globales. Entonces, la eliminación del dinero contante eventualmente va a pegar muchísimo en el crimen organizado, y la habilidad de financiarte ya no va a depender de ni tu estatus económico, ni tu lugar donde vives, ni del banco que conozcas o de la moneda en la que manejes. Y esto es otra transformación fundamental. Cristian, mencionaste hace un rato el miedo que genera estas conversaciones en las sociedades, ¿no? En la gente, un poco por desconocimiento, otro porque mucho hemos visto en ciencia ficción cómo los robots le ganaban a los seres humanos, ¿no? Y hay mucha fantasía detrás de eso, pero haciendo mención al libre albedrío que existe en los seres humanos, y quizás haya parte de la población que se resista a esto y diga, no, yo no quiero que estén monitoreando mi comportamiento, mis gustos, mis preferencias todo el tiempo, no quiero ser parte de esto. ¿Qué va a pasar con esa gente que se resista? Sí, efectivamente, llegará un momento efectivamente donde vamos a interactuar más y más con las máquinas y lo estamos más y más viendo, ¿no? Un ejemplo, todos estos dispositivos, ¿no? de voz que uno ya tiene en sus casas, ¿no? Para prender las luces, para poner música, ¿no? Y con diferentes nombres que les damos a estas máquinas, ¿no? Para darle un poquito más este aspecto humano, ¿no? Definitivamente la gente se tendrá que acostumbrar. Estamos viviendo realmente un cambio, una transformación, esta palabra clave que es la transformación digital. La palabra transformación, pues, si ustedes como coach, creo que lo saben bien, hay temores, ¿no? Y yo como trato de explicar esta transformación es un apoyo, ¿no? Al ser humano, como lo comentaba. Otra tecnología disruptiva es el Internet de las cosas, es el Big Data, es el Cloud Computing, es el blockchain, que es algo todavía ya más novedoso, pero todas estas nuevas tecnologías te van a permitir mejorar tu día a día en tu entorno laboral, ¿no? Te va a permitir, por ejemplo, tomo la agricultura. Hay hoy en día ya drones que tienen inteligencia artificial y campos de agave, por ejemplo, ¿no? Que están hoy en día mapeados por drones, y esto te ganas un tiempo impresionante para ver si una planta tiene una plaga o no tiene una plaga. Antes tenías que mandar todo un equipo bajo el sol, bajo 40 grados a lo mejor en la región de Tequila, y pues a ver agave por agave a ver si había una plaga. Entonces, además, si la encontrabas, a lo mejor habías perdido una semana y entonces la plaga te había lastimado más de lo previsto tu producción, ¿no? Entonces, todo eso te va a ayudar. Entonces, hay que tomar casos concretos para enseñar a la gente que el cambio es para bien. Ya volvemos para hablar de la evolución, Luis.
de esto y de cómo lo está tomando la gente y que sigue, ¿no? La complejidad que tiene. Volvemos en un momento. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales, diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y Galería Coaching México TV. No estás solo, todos podemos reiniciar en este cambio. Post-Coronavirus Time. Contáctanos. Bueno, vamos a hablar un poco de la ciencia y de las evoluciones. Esto no se ha dado de la noche a la mañana, ni se dará de la noche a la mañana. Esto está hecho por científicos. Se ha ido dando paulatinamente. Luis, ¿nos puedes platicar de estas etapas, en dónde andamos, qué sigue? Claro. Mira, el aprendizaje profundo es lo que trae esta nueva ola de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nueva, empezó en los años 50 con modelos heurísticos. La diferencia grande que tenemos es que ya podemos, y hemos comprobado, nuestro fundador de la empresa es Joshua Bengio, es uno de los padres del aprendizaje profundo, se ha comprobado que podemos hacer que las máquinas aprendan por sí solas, ya no dependiendo de los humanos para aprender, sino dependiendo simplemente de los datos. Y no nada más eso, sino que además han podido aprender mejor que los humanos. Ese fue el momento cumbre en 2016. Hay una película que tu audiencia puede ver que se llama AlphaGo, y ese es un momento muy clave en la historia porque explica cómo las máquinas pueden aprender por sí solas. Ahora, nosotros en nuestra empresa hemos creado un modelo en colaboración con LG en Corea de la explicación de la experiencia de la inteligencia artificial en los hogares. Y pensé que sería una buena forma de explicar cómo la transformación que Chris menciona va a ser experimentada por las personas. El primer nivel es el nivel de eficiencia. Y la eficiencia ya la vemos el día de hoy. Cualquier persona que tiene su teléfono y le pregunta, dime la ruta más rápida para llegar a un restaurante o busca un hotel cerca de mí, está utilizando un modelo heurístico de machine learning que le da una recomendación de resolución de logística y de tiempo de serie. Esto, obviamente, la gente no lo sabe, pero lo usa todos los días. Cualquier persona que utiliza Uber utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial. Esto es simplemente modelos que permiten que las cosas se hagan más eficientemente. Entonces, estos modelos los vemos mucho en áreas como logística, lo vemos en ventas, especialmente Google, Facebook, Amazon. Y lo vemos también en áreas de medicina, aunque no lo crean, la Universidad de Oxford ya comprobó y empezó a hacer pruebas de oncología en pulmones, donde modelos de inteligencia profunda, de deep learning, han podido superar la habilidad de diagnosticar el cáncer en pulmón que las personas normales o los doctores normales. Ese modelo de eficiencia va a seguir creciendo, la gente lo va a ver en cosas sencillas como organizar mis fotos en mi computadora. Eventualmente va a haber un modelo que te va a poder analizar la cara de las personas de tu computadora y las va a categorizar. Vamos a ver cosas como fácil de entrega de prescripciones de doctores y diagnósticos básicos con nuestros wearables, con nuestros relojes o con nuestras bandas de ejercicio. Después viene el nivel de personalización y ese nivel ya lo vemos en algunos países del mundo. Ya lo vemos aquí en Singapur, por ejemplo, que es básicamente personalizar la experiencia a cada persona. El ejemplo claro es la educación. Vamos a llegar al mundo donde ya las clases ya no van a ser la misma clase para 100 alumnos y tienen que pasar esto como una línea de ensamble, sino que las capacidades cognitivas de cada alumno van a ser mezcladas con un particular currículum para darles una capacidad de crecimiento maximizada. Y estos experimentos ya los empezamos a ver en lugares como Suecia, como Alemania, como Singapur, y cada vez más va a haber esta personalización. Estos modelos
especialmente van a empezar a ayudar a cosas como salud, a viaje, incluso a manejar estrés. Esto es una cosa que ustedes no nos creerán, pero una de las cosas que estamos desarrollando con LG es la habilidad de tener un modelo que determina cuando estás a punto de tener una discusión con tu pareja. Puede detectar cuando el Oye, lenguaje que estamos creo usando que eso urge, ¿eh? categorizar tus emociones. Oye, Luis, eso Claro, urge, ¿eh? piénsalo de esta forma. Si la gente tiene miedo de entender qué me va a pasar con la inteligencia artificial, una de las cosas que va a pasar es que va a haber un modelo que no nada más le puedas pedir que prenda las luces, pero que te diga, basado en lo que estás haciendo, yo no le diría eso a tu esposa, o ¿por qué no te tomas un break? O lo que el Señor quiso decir fue esto. Y esto ya lo estamos probando en laboratorios. Este nivel de personalización va a ser un nivel que la gente va a empezar a entender por qué es importante tener la inteligencia artificial. ¿Okay? De poco pasamos al nivel 3, y el nivel 3 habla más sobre el racionamiento. Ahora lo que estamos hablando es un modelo prescriptivo. El modelo que conoce, empieza a entender quién eres y te empieza a dar recomendaciones de, basado en que vas a ir a Acapulco en 3 meses, vamos a cambiar tu dieta, tu teléfono, tu refrigerador y el reloj de salud o la banda de salud que utilices, se van a poner de acuerdo para qué comprarte de comida, qué ejercicios recomendarte y cómo ayudarte a que llegues a esa bikini shape, o esa habilidad de estar en la playa sintiéndote bien. Y al mismo tiempo, esas recomendaciones van a ir para evitar problemas. Ya tu coche se va a comunicar con tu casa, van a empezar a pensar en mejores formas de manejar tu estrés a través de evitar tráfico, por ejemplo. Y puede haber ya como ya está personalizada la experiencia, va a haber resoluciones específicas. Eso quiere decir solución a un problema específico de la persona. ¿Okay? Ese nivel lo estamos apenas investigando, pero va ya la potencia de generar soluciones orquestadas. Quiere decir que varios modelos que están tratando de hacer actividades se conjunten para lograr una prescripción avanzada. Y el último modelo, que es el que más me emociona a mí y que todavía no existe, pero que estamos todos esperando, es el modelo de exploración. Y el modelo de exploración, la mejor forma de explicarlo tal vez es, imagínate que tienes un niño de 7 años, le tienes que enseñar las habilidades para poder entender el mundo, eventualmente crece lo suficiente para poder optimizar su mundo, y cuando lleva los 16, 17 años, ¿qué quieren hacer? Explorar su propio mundo. Esa habilidad, esa inteligencia de que el modelo de inteligencia artificial pueda explorar por sí solo nuevas soluciones y hacer simulaciones sobre lo que viene, ese es el verdadero futuro que todos quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque básicamente está buscando forma de mejorar problemas complejos, de mejorar problemas como reducir emisiones ambientales, asegurar alimentación, cambiar modelos o paradigmas por completos de producción. Y esto solo se logra cuando el modelo ha crecido lo suficiente y ha aprendido lo suficiente de las otras 3 etapas para llegar a un punto donde empieza a investigar mejores formas de hacer las cosas. Este modelo se equivala con lo que nosotros conocemos como Universal General Intelligence. Eso, perdón, no sé cómo decirlo en español. Es la inteligencia general, donde los modelos empiezan a entender el planeta ya por todos sus datos, por toda la experiencia que tienen bajo sus datos. Es la adolescencia de la inteligencia artificial. Y todo esto que describiste, ¿en cuánto tiempo se estima? Es una muy buena pregunta que nadie te va a decir la respuesta real, porque todos tenemos estimaciones. Mucho va a depender de las instituciones que las promuevan o que las detengan, porque obviamente el avance de la inteligencia artificial en finanzas va a tener un gran punto de choque con las instituciones financieras del día de hoy, a lo mismo que el avance de la medicina va a tener un gran choque con las farmacéuticas. Pero en general, por científico, basado en estos modelos lo creamos a través de dónde está la investigación fundamental al día de hoy. Esto es un horizonte más o menos 50 a 30 años, 30 a 50 años más o menos. Dentro de la información que circula en Internet, hay muchas noticias que hablan que este contexto actual de pandemia, donde nos afecta a todos el coronavirus, ha acelerado justamente
los procesos de la transformación digital o de la revolución 4.0. Muy interesante tu explicación, Luis. La verdad, con un panorama a 30, 50 años me parece bien, y creo que desgraciadamente esto también va a ir separando más y más algunos países, porque hay países efectivamente que tienen los recursos académicos, financieros. Hablo de Estados Unidos, hablo de China, hablo de algunos países europeos a lo mejor, y donde están invirtiendo en esta búsqueda, ¿no? En estos cambios, ¿no? Que comentas. Pero hay varios países, incluyendo México, donde apenas estamos pisando el nivel 1, ¿no? Entonces, y definitivamente la pandemia a una escala mucho más pequeña empresarial, ¿no? Pues ha obligado a la gente a acostumbrarnos a esto, ¿no? Hablando de transformación digital, ya para muchas empresas el hecho de tener una junta virtual ya es una transformación para muchas de ellas, ¿no? El hecho de tener la mitad de sus empleados trabajando en casa, o todo un grupo así disperso, y tratarlo de conectar a través de una plataforma Zoom o Google Meet, lo que sea. Entonces, esto ya es... Entonces, sí, depende de muchas cosas. La infraestructura tecnológica, el Internet, el acceso al Internet. Aquí en México todavía nos falta mucho en este aspecto, ¿no? Y poco a poco educar. Entonces, sí, estamos apenas pisando el nivel 1 para algunas empresas. Nada más para darles un dato, según el IDC, que es una consultora también grande a nivel mundial, 50% de las búsquedas, bueno, ha aumentado un 50% más bien las búsquedas desde el 2015 al 2019 en transformación digital. La palabra transformación digital, como que hay una tendencia, la gente quiere. Definitivamente el coronavirus está impulsando, está acelerando este cambio, ¿no? Digitalmente hablando, para algunas empresas, ¿no? Entonces sí, pero para México falta mucho. Oye, Luis, ¿y entonces la vacuna contra el coronavirus con inteligencia artificial la tenemos en 2 días? No funciona así. ¿No? ¿Así? Obviamente el proceso normativo de crear una vacuna, ese no se ha movido y no se está moviendo mucho. Lo están acelerando, pero lo que ha cambiado es la investigación. El RNA, que es una forma de hacer vacunas a través de la modificación genética, no existía anteriormente en el periodo de vacunación. Antes, el paradigma de vacunación era simplemente inyectar anticuerpos y buscar anticuerpos que permitieran detener el ataque del virus infeccioso, aunque lo permitieran ser un host, ¿no? O que lo pudieran mantener. La forma genética de investigación, que fue sostenida a través de la inteligencia artificial, demostró que atacar la parte genética o modificar los receptores genéticos del RNA era una forma mucho más eficiente de evitar las infecciones, porque lo que estás haciendo es básicamente modificar la configuración genética de la interacción entre el virus y la persona. Esto es un paradigma que no se podía encontrar porque como humanos habíamos hecho vacunas así por un ciento de años, ¿no? Y el cambio del aprendizaje moderno fue el hecho de decir, es que hay nuevas formas de hacer esto, y esto se logra a través de Machine Learning. Esto no lo piensan los humanos. Entonces, es un muy buen ejemplo de cómo COVID-19 acelera la capacidad de pensar de una forma diferente, de utilizar la tecnología digital de una forma diferente. Y en el caso de México, Chris, yo tengo un punto de vista un poco más optimista. Te voy a decir por qué. Yo interactúo mucho con India. Y si México cree que está relegado en muchas cosas, India está mucho peor. Por mucho. Y por muchos más millones de personas. Pero la democratización de la tecnología ha creado unos cambios en la sociedad hindú, donde tienes gente que no tiene zapatos, no tiene acceso a drenaje ni agua, sin embargo saben codificar y crear modelos de machine learning en sus casas. Experimentan por sí solos. Y tenemos modelos de open source que hoy relativamente cualquier persona que tenga acceso a un internet puede aprender a modificarlos y a utilizarlos, a experimentarlos. Mi optimismo, porque sí estoy de acuerdo contigo de que hay un relevo, es que las nuevas generaciones van a aprender que no dependen del país para aprender. Y la democratización del conocimiento que COVID-19 está creando, cualquier persona que tenga acceso a Internet puede tener acceso a Coursera, tiene que tener acceso a muchas otras plataformas donde hay una información democratizada y donde ya no estás sujeto a las limitaciones del país donde vives o del lenguaje que explicas o que hablas para poder aprender el conocimiento avanzado. Ahora, la gran ventaja de la inteligencia artificial
es que es tan nueva que no hay expertos. Aún Joshua Bengio, que lleva en este tema 30 años, Deep Learning lleva desde 2016, 4 años. Si cualquiera de tus radioescuchas o blog escuchas quieren ser expertos en esto, con que se dediquen 2, 3 años a hacerlo, lo van a lograr. Y cualquiera que quiera abrir un negocio digital con un modelo de negocios abierto a lo que hace el resto del mundo, se puede conectar mucho más fácil un mexicano de 19 años con un mexicano en India que con un mexicano que tiene 35 años. Eso es algo que no debemos de dejar de pensar. La habilidad que tenemos de circunnavegar a las limitaciones que tenemos hoy. Y esto yo no lo veo, no sé en México, pero lo veo en todos los días en lugares como Camboya, como India, como Indonesia. Para mí lo que le hace falta a México es las ganas de hacerlo. Y la generación que viene abajo de nosotros tiene todas las ganas de hacerlo. Es que ahí estamos hablando de la era digital, ¿no? Los nativos digitales que viven este mundo de otra manera, a los inmigrantes digitales de otras generaciones, ¿no? Nacieron con su iPhone y ellos tienen mucho más en común un niño de 17 años con un niño de 17 años en India que con su papá. Ven el mundo muy diferente, ¿no? Entonces, mi optimismo viene de ver generaciones nuevas que pueden cambiar un paradigma de cómo pueden ellos participar en el mundo. Que ya antes ya no dependes de si voy al Poli, voy a la UNAM. Ya, de hecho, el conocimiento es tan democratizado que yo contrato a gente que no tiene ni carrera. Porque saben más. Porque se dedicaron a estudiar lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué de cierto consideran que hay ustedes y qué de ficticio en esto de las teorías conspirativas que rondan en Internet dando vueltas acerca de todo este contexto de pandemia, donde dicen que las vacunas vienen con microchips que nos van a controlar? ¿Y qué de cierto hay con la tecnología 5G que supuestamente afecta a nuestro sistema inmunológico deprimiéndolo y que seamos más propensos a contagiarnos este virus? Cristian, ¿qué pensás? Yo creo que desde la 2G había estos temores otra vez, ¿no? Cualquier nuevo cambio, cualquier nueva tecnología está generando. Definitivamente, lo que te puedo decir a nivel tecnológico, la 5G sí va a generar un cambio drástico porque te va a permitir un acceso a los datos de manera muy rápida y como bien lo comentabas, Luis, pues todas estas nuevas generaciones, gracias a estas aceleradores de tecnología como es la 5G, seguramente les va a ayudar en un aprendizaje todavía más eficiente, ¿no? Una forma que tengo yo de explicar el fenómeno de la vacuna, por lo menos, es cuando tú hablas a la generación que vivió la epidemia del polio y a sus hijos, las vacunas eran absolutamente necesarias. Y las generaciones que vinieron después tienen la bendición de estar tan removidos de lo que una epidemia es, que dejaron de vacunarse. ¿Okay? Están tan removidos de la realidad que dejaron de entenderla porque estaban. Yo, obviamente, eso lo veo como mucho miedo basado en ignorancia, basado en falta de conocimiento. Yo motivo a la gente que lean más, que vean mucho menos Facebook y abran más en Coursera, por ejemplo, o que lean más libros. Pero más importante aún es la transformación que existe es para bien, si lo sabemos seguir, lo sabemos participar. El estar excluidos y ser víctimas de la transformación no ayuda a nadie y no va a ayudar a las personas que lo sean, incluso a aquellos que lo resistan. La única forma de hacer o ser responsable en estos tiempos es de tomar una posición proactiva de entendimiento y de decir, yo quiero que el cambio sea este. Entonces, las vacunas son inevitables. Yo creo que eventualmente lo que a mí me da mucha motivación del mRNA es que ese modelo inmunológico de modificación genética tiene el potencial de crear una vacuna para todos los coronavirus. SARS, MERS, etc. Y eso estás hablando de vacunas universales. Entonces, el mundo está innovando y la gente tiene que aprender a participar de esa innovación. La agenda, quedan muchas preguntas. Una última reflexión global que quisieran dar, que también hable de los temores de la gente, la aplicación en las empresas que también les da mucho miedo y que cuesta mucho trabajo, pero que es inevitable.
¿Algún comentario que nos regalen alrededor de ello? Pues Chris. por mi parte, y bueno, ya que tu audiencia creo que es dirigida a un mundo de coach y de consultores, creo que está la parte técnica, pero en transformación digital algo que la gente olvida a veces es la parte humana. Otra vez está la palabra transform o transformación, entonces esto implica un cambio organizacional, hablando de una empresa, ¿no? Entonces ahí creo que hay un buen futuro también para este sector de coach, donde si se capacitan bien, podrán acompañar este cambio organizacional que tanto lo necesita también una empresa, no solamente la parte tecnológica, que es fundamental, pero hay que acompañar los equipos de trabajo a trabajar en conjunto con un equipo científico que cualquier empresa tendrá que tener para llevar a cabo una innovación gracias a estas nuevas tecnologías. Y entonces juntar equipos de trabajo, hacer que la gente acepte el cambio es fundamental. Entonces creo que sí hay un buen futuro también hablando del aspecto humano, sí, para esta transformación digital en empresas. Yo tendría dos mensajes. Uno sería para los líderes empresariales de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en México, y otro sería para la gente que todos los días tiene que ir a su trabajo y no sabe cómo le afecta esto. En cuanto a los líderes, lo que quisiera que supieran, están liderando cambio. Esto no es un tiempo donde la fórmula de lo que hicieron antes les va a funcionar. Entonces, evítenlo. Eviten tratar de resolver el problema que resolvieron siempre de la misma forma. Este es un momento de experimentación. Tienen que enseñarle a su gente y saber liderar cómo experimentar, cómo aprender de cosas nuevas. Tienen que estar leyendo sobre cosas nuevas, tienen que aprender a codificar, tienen que aprender de qué es esto. Si como líder tú no entiendes qué es esto, no vas a poder liderar bien a las personas a tu cargo. Y para aquellos que no estén dispuestos a hacerlo, jubílense. Dejen que la gente joven lo lidere, porque entienden mucho más de esto. Y esto lo digo abiertamente, lo sabes, de que estaba yo en GE. Hay mucha gente que debería de ya jubilarse, aunque no sabe, porque su actitud está en medio de lo que viene. Y en cuanto a la gente joven, es un gran momento, es un momento de alta exploración. Yo lo que digo es, lean más sobre ciencia. Hay muchos artículos abiertos que no necesitan más que meter internet y leer inglés. Hay algunos en español también. Universidades de España tienen cierta información en castellano si buscan. Obviamente siempre es mejor en inglés. Pero los exhorto a que entiendan que el momento que viven no es de miedo, es de alta experimentación. Yo lo combino como la combinación entre estar en un casino y en un kinder. Por un lado tenemos la facilidad de experimentar inmensamente y por otro lado tenemos una gran responsabilidad de no perder todo lo que estamos haciendo. Entonces es un gran momento de ser joven. Es un gran momento de entender cómo puede uno influenciar el mundo de manera tan fácil. Y el cambio que viene nos debería de emocionar a todos. Aunando lo que dice Chris, la forma responsable de traer esta tecnología es de entenderla como una extensión de los humanos, no un reemplazo de los humanos. Es una herramienta cognitiva que nos va a ayudar a los humanos a evolucionar, a pensar en cosas más importantes, a abrir nuestra capacidad cerebral. Entonces, si pudiésemos entenderlo de esa forma, la forma responsable es, vean cómo esto puede a ustedes ayudarles a ser mejores personas. Y esa ruta es la mejor forma de entender esta tecnología. Extraordinarias reflexiones, muchísimas gracias. Acotaría que los jubilados también tienen un gran mundo por delante de otras maneras, tal vez ya no de las mismas, pero sumando... Sí, ayúdenle a alguien a liderar. Tienen un mundo fascinante para hacer muchas cosas y ahí tenemos que ver mucho los coaches, los consultores, los que trabajamos con el aspecto humano. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Cristian, muchas gracias, Gaby, a la gente de producción. Estamos centrados para otra, ¿no? Porque el tema da para mucho y seguramente tendremos cuestionamientos, preguntas contrarias, desacordes, pero bueno, continuamos y muchísimas gracias. Hasta luego.
justamente nosotros estamos lanzando IMX Foundation porque nos dimos cuenta que hay un gran talento en matemáticas de los chavos en México, muy similar a los hindú que comentabas. Entonces, estamos buscando de darles, obviamente es mucho tema, ¿no? El político, la ganas, la cultura también, que esto lo frena mucho, ¿no? Pero sí, estamos tratando de darle acceso. Matemáticas es muy importante. Para nosotros, nosotros contratamos más físicos que ciencias computacionales. Sí. Porque el paradigma antiguo de cómo creabas software luego se pone en medio de lo que piensas hacer. En cambio, la gente que sabe muy bien en matemáticas, como los físicos, tienden mucho más fácil a la experimentación.